Bueno, en primera instancia agradezco al comité organizador por haber invitado y quiero decirles que no soy jefa del Departamento de Pediatría Norte, sino que soy profesora asistente de la Universidad de Chile, ya, así que no soy tan así con tantos cargos, ya, y trabajo en la unidad de adolescencia de la Unidad de Santa María. Ahora, el tema que me tocó a mí es cómo enfrentar la obesidad en los pacientes adolescentes. Ustedes van a ver que por ser una etapa de la vida que es bastante cambiante, hay varias cosas que vamos a encontrar diferentes, tanto en niños como en adultos, y muchas de las cosas todavía están en mi investigación. Vamos en primer lugar a ver la definición del problema de la obesidad, que ya todos sabemos que es muy importante. Vamos a ver cómo se hace la entrevista y el examen físico de un paciente adolescente, que van a ver ustedes que es muy distinto al que hacemos en niños los pediatras y al que hacemos en adultos. Los trastornos metabólicos que van teniendo estos pacientes y algunos consejos para el tratamiento. Bueno, la obesidad en Chile, así como a nivel mundial, ha aumentado, en uno de los factores de riesgo más importantes en la carga de enfermedad. Y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico reveló que en nuestro país el 45% de las niñas y niños tiene obesidad o sobrepeso. Ya existe un riesgo de que si el adolescente o el niño tiene sobrepeso, el 50-77% van a pasar a ser adultos obesos. Y si la madre o el papá presentan obesidad, el 80% pasa a tener obesidad. Aquí ven ustedes también en el lado derecho, en que si nosotros analizamos los cursos kinder, ya pre-kinder, básico y los medios que están nuestros adolescentes, vemos que el grupo que más ha aumentado en el riesgo de obesidad o en el porcentaje de obesidad y sobrepeso es precisamente el grupo de adolescentes. Ahora, los adolescentes tienen como bastantes características que a veces hace difícil poder engancharlo en el tratamiento. Primero, ellos no realizan ejercicio, y más nuestros pacientes que tienen sobrepeso, porque les cuesta más y son estigmatizados muchas veces, y obviamente eso lo hace que no realicen, y es un círculo vicioso. Han tenido ya continuos tratamientos y se han frustrado mucho, están siendo llevados posiblemente desde la edad escolar al médico para el tratamiento de su sobrepeso y nunca le ha funcionado, y la mamá en parte sin querer los culpa también a ellos. Hay desregulaciones del sueño. Nuestros adolescentes actualmente no tienen un patrón de sueño normal. Ya se están acostando, los papás dicen temprano, pero el problema que tienen es que se están durmiendo tarde, porque se quedan con el celular o con el computador, entonces eso también hay que conversarlo con los padres. Hay alteraciones psicológicas, muchos han sufrido bullying, como dijo la doctora Salvo, tienen ansiedad y angustia por esto y otros factores, imposibilidad de expresar sus sentimientos. Los pacientes adolescentes, es para ellos muy difícil en el adolescente interpretar si es pena, si es angustia, si es hambre, si no es hambre. Empieza el consumo de algunos, digamos, elementos malos, que son el alcohol, el tabaco y las drogas. Ya hay una mayor apetencia por la comida chatarra y los horarios erráticos. Como ellos ya se están independizando un poco de la casa, también tratan de independizarte en estos factores. ¿Ya? Y para más remate, tienen una ideal de delgadez que le hemos vendido todo, en el cual ya para ellos ese es como su meta, porque así salen en los videos, en TikTok y en todas estas cosas, pero lamentablemente con toda la cosa que viene detrás de que los hábitos no lo han tenido, y toda la carga genética, obviamente. Ahora, la entrevista es súper importante, ya porque los adolescentes, el enganchar con ellos es lo que nos va a permitir llevar mejor un tratamiento. Ya los adolescentes, ya lo que hago yo normalmente en la consulta es que siempre pienso que en realidad mi paciente es el adolescente, no la mamá. Ya obviamente voy a necesitar de su apoyo y todo, pero tengo que saber qué es lo que piensa él. Entonces hay distintas maneras que lo hacemos. En mi caso, yo le pregunto al paciente, bueno, dime, ¿por qué vienes? ¿Qué te ha pasado? Y el paciente típico que me pregunta, me trajeron, porque así dicen los adolescentes. Entonces uno dice, pucha, qué lata que te hayan traído sin decirte por qué te traen. Eso es muy malo, a ver, ¿qué opinas tú de eso? Entonces ahí él empieza a contar, no, que la mamá cree que está sobrepeso, pero que él sabe que está sobrepeso. Entonces ahí ya voy viendo por qué, si él está de acuerdo con esto que lo hayan traído, o sea, si para él es un problema o no es un problema, ¿ya? En ese momento le digo a la mamá, ¿sabes qué? Voy a hablar primero con el paciente, o sea, con el niño, y luego te voy a llamar para saber todos los antecedentes.
Entonces empiezo a hablar con el niño, observo la actitud y los gestos, que es muy importante. Los adolescentes, a diferencia de los adultos, ellos manifiestan bastante cómo están con actitudes que se ponen para adentro, que se ponen en distintas posiciones. Ya el lenguaje no verbal es muy, muy importante en los adolescentes. Hay que hacerle preguntas abiertas, ya no decir no. O sea, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué te trajo tu mamá? ¿Es importante para ti esto? Ver si la obesidad para él es un problema o no lo es, que eso también te va a orientar, nos va a orientar a cómo va a seguir el tratamiento, cómo tenemos que enfocar el tratamiento. Ver qué dificultades ve el niño en seguir un tratamiento, qué problemas ha tenido, qué problemas ha tenido en la familia, quiénes son los que ayudan a este niño a tener un tratamiento y quiénes son los que juegan en contra. Ver cómo está la parte del colegio, que es muy importante. Sus pares para los adolescentes son como sus ídolos. Ellos, es súper importante tener apoyadores en esa área. Ya ver si sufren bullying. Hablar sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Actualmente nosotros sabemos que el inicio del alcohol, o sea, del alcohol y el tabaco es súper chico. O sea, niños de 13 años, 12 años ya están consumiendo alcohol. Los trastornos psiquiátricos, indagar en si hay depresión, si duerme bien, si no duerme bien, si tiene angustia, qué es lo que ha pasado, ya si se ha aislado mucho. Ver en qué momento del cambio está, si está en un periodo precontemplativo, que esto no lo ve como un problema, o está con todas las ganas de iniciar un tratamiento. Y hay que actuar como abogado también delante de los padres, o sea, ver las cosas positivas que tiene su hijo, mostrárselas, ya sin, obviamente, apoyar las cosas negativas, pero mostrarle que el paciente tiene cosas positivas y que por eso podemos seguir adelante. Una vez que nos hacemos una idea y que logramos tener una mayor confianza con el niño, empezamos, en ese caso yo hago pasar a la mamá para examinarlo y para preguntarle los antecedentes que me van a servir para ver, digamos, qué ha presentado este niño en etapas precoces. Primero, obviamente, evaluar el embarazo, si hubo una diabetes gestacional, cómo fue el peso de la madre. Nosotros sabemos que pacientes con sobrepeso van a tener hijos más grandes. Si hubo lactancia materna y cuánto duró, y si fue solo lactancia materna, hubo relleno, que eso sabemos que es un efecto protector. ¿Cómo fue el desarrollo de este aumento de peso? Ya si fue paulatino, a qué edad empezó, ya. Hacer una encuesta de la alimentación actual, de qué está comiendo el paciente, que muchas veces vamos a ver que es bastante errático la comida, que muchas veces comen solo 2 veces al día, ya, y las porciones, o sea, en realidad cuánto de lo que le sirve a la mamá realmente se come y cuánto es la porción. Generalmente nosotros vemos en niños más chicos que las porciones son casi de adultos, y en los adolescentes vemos que ellos eligen qué servirse. ¿Dónde y con quién come? Esto es súper importante, hay que decirle a los papás y en las consultas cuando nosotros tenemos niños más chicos, que los niños tienen que comer con los padres. Los adolescentes nosotros vemos comen solos, comen en su pieza, comen a horario en que no está en la familia. Y la idea es que todos coman juntos para saber qué está pasando con los otros. Ya es la manera de los padres de saber qué ha pasado con el niño, cómo se está comportando, qué come. Muchas veces le pregunto a las mamás con trastorno de conducta alimentaria qué come y no saben lo que comen las niñas. ¿Qué tratamientos ha realizado para saber cuáles han funcionado más, cuáles no han funcionado? ¿Qué enfermedad y tratamientos médicos tiene? ¿Qué medicamentos está tomando? Y en el examen físico, como dijo la doctora Salvo, también hay que ser bien conservador. ¿Qué significa? Que normalmente nosotros tenemos biombos en las consultas, de tal manera de examinar al paciente con el padre, pero si el niño no quiere sacarse la ropa delante del padre, la examinamos detrás del biombo. En ese caso, lo que hacemos, obviamente siempre hay que examinarla completa a los adolescentes, porque se van a fijar esto, es que además de ver la cantosis nigricans y todo, nos sirve mucho porque muchos de ellos tienen cortes, ¿ya? Pacientes que yo les dije ya que tienen una incapacidad de expresar tus sentimientos y muchas veces una manera de poder sentir o de poder, como quien dice, manifestar lo que les duele es cortándose, ¿ya? Ver si hay estrías, hacer un examen segmentario, y ver una de las cosas más importantes de los adolescentes, el estadio puberal. No es lo mismo tener una niña de 12 años sin menstruaciones que tener una de 12 años que empezó menstruaciones a los 10 años. O sea, cambia totalmente el cuerpo, la composición corporal y lo que esperamos en ella. La vamos a pesar, ya ahí yo le digo al paciente si quiere saber su peso, si no lo quiere saber, que esto solo me va a servir a mí, que tampoco tengo que decírselo a la mamá,
nosotros tenemos la factibilidad de decirles que le vamos a hacer el índice de masa corporal, o sea, la relación entre su peso y tu talla. Entonces muchos pacientes nos dicen, no, no quiero saber mi peso. ¿Ya? Y tomamos obviamente la circunferencia abdominal, que vamos a ver más adelante porque es importante, y la presión arterial, con manguito apropiado. Tenemos que tener manguito para pacientes con sobrepeso. Aquí les muestro cómo nosotros tenemos las guías para calificar normalmente a los pacientes. Nosotros lo hacemos a través de las guías de referencia de la OMS y tenemos que sobrepeso ya es sobre una desviación estándar, obesidad sobre 2 desviaciones estándar y obesidad severa más de 3 desviaciones estándar, que corresponden más o menos al percentil 99. Siempre tenemos que, digamos, tener una sospecha clínica de obesidad secundaria. Ya para descartarla hay como cosas, tips que uno tiene que saber. Por ejemplo, las obesidades secundarias ocurren generalmente antes de los 5 años y son de incremento rápido. Hay un aumento de peso asociado y puede que no se correlaciona con el aumento en talla, o sea, aumentan más de peso y la talla se va quedando como porta. Si hay retraso del desarrollo psicomotor, también hace planteable que podría ser una obesidad secundaria. Si hay rasgos dismórficos, ¿ya? Y obviamente ver si hay uso de fármacos que favorecen la sobreingesta, como los corticoides, la risperidona, la olanzapina, que generalmente ahora vamos a ver que nuestros adolescentes, la mayoría, o sea, gran proporción de los que llegan a la consulta, están tomando algún tipo de medicamento. Ahora, ¿qué problemas trae la obesidad? Que todos ya sabemos y que nuestros adolescentes no están exentos, obviamente. Son problemas metabólicos y no metabólicos, que es la que nos preocupan a los médicos. ¿Ya? Hay alteraciones psicológicas, que habla la doctora Salvo, que son muy frecuentes en los adolescentes, ¿ya? Y que si uno analiza más, los que trabajamos en adolescencia, analizamos más a nuestros pacientes, nos damos más tiempo, porque en realidad la consulta del adolescente es larga, no es corta. Ya vamos viendo que existen cosas que están pasando. Alteraciones traumatológicas, el que se salga la cabeza femoral, se fijan en la distorsión de piel, pie plano, trastornos del sueño que vamos a ver más adelante, los déficits de vitaminas, las dislipidemias, que eso ya lo sabemos, la hipertensión, la insulinoresistencia, el hígado graso y el ovario poliquístico. Son algunas de las cosas que vamos a ir estudiando. Ahora, uno de los primeros problemas que tenemos es que el síndrome metabólico no es tan definido en la edad pediátrica, ¿ya? Sabemos que el síndrome metabólico no es una enfermedad, que es un agrupamiento de factores de riesgo metabólico. Ya el problema de poder definir un síndrome metabólico en los niños es que tienen patrones de crecimiento diferentes, o sea, los niños en la adolescencia están en distintos grados de pubertad, distintos grados hormonales, y por lo tanto eso va a llevar a que existan distintas, digamos, promedios de triglicéridos o de insulinoresistencia a las distintas edades. Nosotros sabemos que en el Tanner 3 más o menos a 4 de las adolescentes tienen una insulinoresistencia propia, que se considera normal, ¿ya? Y hay una distribución, una redistribución del tejido adiposo, ¿ya? Entonces aquí yo les presento más o menos cuáles son las definiciones, las distintas definiciones de síndrome metabólico en niños. Como ven, hay millones, ¿ya? Nosotros sabemos en adultos lo que gira generalmente en esto del síndrome metabólico es la resistencia a insulina. En niños, como tenemos distintos valores, no se ha podido estandarizar. Y lo que sí hemos visto que tiene relación con los factores de riesgo a largo plazo es la obesidad abdominal. ¿Ya? Y como ven ustedes, todas nuestras definiciones tienen la obesidad abdominal como patrón guía mayor al 90%, al 90 de o sea, al 90 percentil. Y a esto, si tienen esto más 2 factores, uno dice que pueden tener un síndrome metabólico. ¿Ya? Y obviamente el síndrome metabólico es más prevalente en pacientes obesos que los con no obesos, o sea, un 30 o 40%. Aquí tenemos las tablas que ocupamos en la infancia en circunferencia abdominal, son tablas norteamericanas de Fernández y colaboradores, que fueron hechas en alrededor de 9.000 pacientes, o sea, 9.000 niños, que estaban de raza afroamericana, mexicana y caucásica. Ahora actualmente se está promoviendo que cada etnia tenga sus propias tablas porque van cambiando, obviamente, como ustedes comprenderán, los asiáticos tienen distintas medidas que los afroamericanos. Ahora, ¿qué hacemos con la hipertensión? Ya como vamos a medir la presión arterial a nuestros pacientes, lo recomendado en pediatría es que se mida a partir de los 3 años. En todo paciente sobrepeso y obeso, por lo tanto hay que tener todos los manguitos en la consulta. Como sabemos, el principal factor de riesgo para la hipertensión en los niños es la obesidad y el sobrepeso.
De las causas secundarias, generalmente estas aparecen antes de los 6 años, las causas secundarias, y son generalmente glomerulopatías, nefropatía o enfermedades de tipo vascular. ¿Ya? Como vemos en la obesidad, la hipertensión por obesidad ocurre generalmente en mayores de 6 años, y en niños tenemos que como yo no trabajo mucho en adultos, no sé, pero en niños y en adolescentes vemos lo que es la hipertensión de bata blanca, que es la hipertensión que tienen los niños al examinar. Ya, y es bien frecuente, ¿ah? Y en los adolescentes es súper frecuente, porque ya vienen traídos por las madres, muchas veces. No querían venir, ya, entonces eso le hace tener una angustia importante. Pero se ha visto que después de la tercera consulta, si siguen teniendo presiones altas, lo más seguro es que ese paciente sea hipertenso, ¿ya? En estos pacientes lo que nosotros, o sea, lo que se ha estipulado que debemos pedir, no hay nada como estandarizado, hay distintas, está lo que indica la Sociedad de Diabetes, lo que indica la Sociedad de Cardiovascular extranjera, pero lo que se acuerda más o menos entre todas las guías es pedir el nitrógeno ureico, la función renal, la glicemia, los electrolitos, los lípidos, porque acuérdense que todos nuestros pacientes son con sobrepeso, exámenes de orina. La microalbuminuria no la pedimos porque está muy influenciada por la actividad física de estos pacientes. Se hacen mediaciones de filtración glomerular por la fórmula, y la ecocardiografía en realidad no la hacemos, se hace generalmente ya un examen para ver, digamos, la secuela cardíaca, cómo ha sido esto a nivel, las consecuencias cardiológicas. Eso generalmente ya del especialista. Nosotros pedimos lo anterior solamente. Y bueno, surgieron nuevas tablas. Ya en 2017 surgieron las nuevas tablas de presión arterial, porque las que teníamos antes en niños eran en pacientes que eran en toda la población, y había obeso y no obeso. Entonces, como ya se ve que la hipertensión es una causa importante o sea, la obesidad es una causa importante de hipertensión, en el año 2017 se hicieron nuevas tablas en las cuales se ven solo pacientes o niños con pesos adecuados, o sea, eutróficos. ¿Ya? Y nosotros vemos que es bastante complicado hasta los 13 años, porque uno tiene que relacionar la presión con la talla, y hay tablas especiales, la presión de acuerdo a la talla que tiene el paciente, pero ya sobre los 13 años ya hay algo más, por así decirlo, no solamente tenemos que fijarnos en la presión arterial y no en la talla, ya, y se dividen igual que antes en normal, elevada o muy elevada, que ya viene cuando la derivamos ya al especialista. Ahora, otro problema es la resistencia insulínica y la diabetes tipo 2. Si la hipertensión está un poco, digamos, yo creo que está más definida que la resistencia insulínica y la diabetes 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema es, o sea, en el estadio puberal, la resistencia insulínica es muy difícil de medir. Se recomienda por todas las sociedades medir la glicemia en ayunas a todos los niños y adolescentes con obesidad y sobrepeso, ya a partir de los 6 años. El uso de la hemoglobina glicosilada no está aprobada en niños, no ha mostrado que tenga beneficio. Y si el niño tiene una hemoglobina, o sea, si tiene una glicemia normal, hay que repetirla cada 3 años. ¿Ya? O antes, si ha tenido un aumento muy importante de peso en ese lapso. El test de tolerancia a la glucosa se indica sobre los 10 años en pacientes con sobrepeso obeso. Sí tiene algunos de los siguientes factores de riesgo, o sea, no a todos le pedimos test de tolerancia a la glucosa, sino a los que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de primer grado, que tengan diabetes mellitus, signos o condiciones asociadas a la resistencia insulínica, como la hipertensión, la lipilemia, el ovario poliquístico, la acantosis nigricans, o que haya sido PEG, o sea, pequeño pedal gestacional, antecedentes maternos de diabetes gestacional, o si hay asociación a hígado graso, que como ustedes saben, se asocia mucho a la insulinoresistencia, o este índice que vamos a ver más adelante, que tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y esto es muy similar a los adultos, los valores normales son entre 60 y 100, diabetes o sea, es cuando uno tiene una glicemia mayor a 200 en cualquier momento del día, y con intolerancia a la glucosa con los valores que ya todos conocemos. Bueno, otra de los factores de riesgo que ocurren son las dislipidemias, que esto sí es bastante frecuente en niños, entre un 40 y un 50% de los pacientes obesos. Ya la medición del colesterol, o sea, se hace medición ya de colesterol y de perfil lipídico total a partir de los 6 años. El patrón más frecuente es los triglicéridos altos y la HDL baja. Hay una asociación, digamos,
esta obesidad y la hipertrigliceridemia alta, que es predictiva de eventos cardiovasculares fatales a la edad adulta. Y la idea es repetirla cada 3 años si está normal. Y si está anormal, cada año, cada 6 meses, si uno entabla algún tratamiento. Y este marcador, que son los triglicéridos partidos por la HDL, mayor a 2.2, es un factor de riesgo, por lo cual a veces, muchas veces pedimos otro examen asociado. Y otro cambio, las dislipidemias, estos son los valores en la población infantil, ya aceptable de riesgo y de riesgo alto. Si ustedes se fijan, los triglicéridos, que tienen mucho que ver con la resistencia insulínica y varía mucho con la etapa puberal, si se fijan ustedes, entre los 10 y los 19 años se aceptan valores más altos, ¿ya? Otra de las patologías que estamos viendo actualmente en niños, o sea, en adolescentes más, es el hígado graso, que generalmente nosotros no lo veíamos tanto. Ya el hígado graso es un espectro histopatológico de una enfermedad hepática que progresa desde el hígado graso solo hasta una esteatopatitis o a una cirrosis. Y es muy importante porque es la primera causa de trasplante hepático actualmente en los adultos. La prevalencia también es alta, entre un 38 y un 46% en pacientes obesos. Lo que se hace en los niños es medir las transaminasas, principalmente la SGPT, que es la que se eleva entre 1 a 2 veces el valor normal. La ecografía hepática en niños es difícil evaluarla, primero porque es operador dependiente y segundo porque para que pueda verse una esteatosis necesita que haya un 33% más o menos de infiltración grasa en el hígado, y eso es muy difícil de medir. Entonces, cuando nosotros ya se mide y se ve, es que ya hay un hígado graso bastante importante, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es más sensible las transaminasas. Si este hígado graso y la GPT se mantienen altas, pese a que el niño va bajando de peso, tenemos que tener ojo porque esto no es factible que sea un hígado graso de causa de sobrepeso, ¿ya? O sea que hay algo más y eso también hay que estudiarlo. Ahora, la biopsia hepática es el gol estándar, pero obviamente en niños solo se hace en casos muy especiales, pero se están estudiando nuevas técnicas como son la resonancia nuclear magnética, la tomografía computada que mide grasa, la elastografía tanto por eco como por TAC. Y estas dos últimas, principalmente la por ultrasonido, ya se está haciendo en Chile, hay estudios en la Universidad Católica en niños. Y el tratamiento, como en todos los cuadros que hemos visto, es tratar de disminuir un poco el peso, aumentar el ejercicio y tratar las otras comorbilidades en el caso que necesiten tratamiento. Las complicaciones respiratorias, yo les diría que esto se ha visto en los últimos 7 años, ya, en que ya hemos visto que están aumentando mucho. Ya, bueno, ya se sabía que los pacientes asmáticos con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de estas enfermedades y son más severas. Y el síndrome de apnea obstructiva, que es el que estamos viendo más, ya aparece más o menos entre un 13 a un 50% de los pacientes, y obviamente es mayor en los pacientes obesos. Los síntomas que uno le plantea a la mamá si han aparecido son los ronquidos o la respiración ruidosa más de 3 veces a la semana, si hay pasa respiratoria, si hay respiración bucal, si el niño se despierta con dolores de cabeza a la mañana siguiente y que persiste durante el día, que está somnoliento, ya que tiene incapacidad de concentrarse, o sea, que haya un cambio con respecto a otro tiempo, o sea, no que este siempre haya tenido capacidad, no, sino que ella ha visto que esto ha ido progresando, que hay mayor somnolencia, que el niño dice que le cuesta concentrarse, que haya cambiado sus actividades, eso es muy importante. Lo que se hace es o sea, el gol estándar es la polisonografía nocturna. Es raro que nosotros midamos saturometría en el poli y digamos, y logremos ver saturometrías bajas, pero la polisonografía es la que se ocupa. Y bueno, el índice que se toma es la apnea hipopnea. Que es la hipoventilación por obesidad, no la vemos mucho en niños. Algo que está bastante en boga es el déficit de vitamina D. Lamentablemente, nosotros en pacientes obesos vemos más déficit de vitamina D porque parte de la vitamina D es liposoluble, entonces pasa a formar parte del tejido adiposo. Y en este estudio, que tiene 20 estudios, un metaanálisis con 24.600 niños, y observaron que el riesgo de tener vitamina D baja es de el riesgo relativo es de 1,4. Ya, o sea, es un problema que estamos viendo en la obesidad, y de hecho,
Nosotros le controlamos vitamina D y le aportamos vitamina D para tratar su hipovitaminosis y después mantenemos una dosis que en organismos internacionales dicen que es lo que requiere un niño normal o el doble de la dosis. El tratamiento, bueno, el tratamiento es difícil. Ya hay que plantearle a los papás desde el inicio y al paciente que no es un tratamiento fácil, es un tratamiento que lleva tiempo, hay que cambiar hábitos de vida de toda la familia, y esto es algo que se plantea a toda la familia. Esto no es solamente del niño, esto es una cosa que vamos a hacer en toda la familia. Si hay un flaco en la familia, que es típico lo que dicen los mamás, porque yo tengo uno que está al otro lado, no, a ese solo se le cambian las porciones, no se le cambia el tipo de alimentación. O sea, todos vamos a comer lo mismo, lo que vamos a cambiar son las porciones. O sea, si todos comemos arroz, todos comemos arroz. Va a cambiar la cantidad de arroz que le vamos a dar. El objetivo principal que uno tiene que plantearse es el cambio permanente de los hábitos alimentarios. Si no, va a pasar lo que nos pasa siempre, que es que andan súper bien los primeros 3 meses y después, ante una frustración, baja la guardia de nuevo. Incluir a toda la familia. Establecer metas realistas. Los pacientes quieren bajar 20 kilos, ya, o quieren ser flacas como la modelo no sé cuánto, como su cantante predilecta. No, o sea, hay que plantearle, yo les digo siempre, mira, en el mundo que vivimos, mira a tu papá, mira a tu mamá, nosotros somos genéticamente distintos a otras razas, por lo tanto tenemos que pedir lo que somos capaces, no podemos plantearnos, qué sé yo, tener el físico de tal o tal persona, si no tenemos la genética, o sea, hay que ver realistamente qué es lo que queremos. Nosotros sabemos, los médicos, que bajando un poco de peso, un 5%, ya nuestras alteraciones metabólicas acá en niños bajan y pueden normalizarse, pero no es lo que los niños creen, entonces tenemos que balancear esto, lo que quiere el niño y lo que es factible hacer, y eso es bastante costoso, ¿eh? Mantener una tasa de crecimiento adecuada, y esto es súper importante, o sea, por eso las dietas restrictivas en niños no van. Hay que reducir obviamente el exceso de peso, mantener y promover una buena salud mental. Y esto es súper importante, yo les voy a mostrar más adelante qué tips hay que tener, cuándo saber cuando nos estamos pasando, nuestros pacientes están empezando a tener un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Hay que elevarle la autoestima, ya mira, lo has logrado, si no aumentaste de peso, no subiste, y eso es fantástico, ¿ya? Que tengan una actitud correcta hasta la comida, toda la alimentación es buena, no, la hamburguesa no es mala, si uno se come una hamburguesa, es lo mismo que decirle, bueno, si tú te comes 3 platos de poroto, no es que sea bueno. Te fijas, también entre comillas una comida chatarra, porque cualquier cosa que comamos en gran cantidad vamos a aumentar de peso. Imagen corporal, importante, lo que tú ves no es lo que yo veo. Si ese día me levanto triste, te vas a ver distinta que si un día me levanto alegre. ¿Ya? Y eso hay que explicárselo al paciente. O sea, lo que uno ve en el espejo no es lo que todos vemos. Y empezar a trabajar con las recaídas, porque nuestros pacientes se frustran. O sea, si los adultos nos frustramos, los niños se frustran aún más. Entonces, decirles, mira, va a haber un tiempo en que tú el segundo mes no vas a bajar tanto porque tu cuerpo se está acostumbrando a estos cambios. Siempre ir adelantándonos a lo que puede ir pasando. Doctora, Hay que ¿estamos en hacer, el tiempo? ¿Estamos ya, en el tiempo? ya, no hay problema. Entonces aquí yo les planteo más o menos las comidas, lo más importante, como yo les decía, es comer todos juntos, ya, porque así podemos ver lo que está pasando nuestros pacientes y limitar las porciones. El ejercicio, no hay ningún tipo de ejercicio que se haya probado en niños que sea efectivo totalmente. Lo que sí se ha visto con una limitada experiencia es que el ejercicio tanto aeróbico como de resistencia es el mejor. Son sesiones que ojalá 3 veces a la semana, más de 60 minutos. Con eso hemos logrado bastante mejoría. Y lo más importante es que necesitamos un apoyo multidisciplinario en el cual personal de salud mental, psicólogos, psiquiatras nos ayuden a trabajar no solo con el paciente, sino también con su familia. Esto va a quedar en la publicación, o sea, en la clase, que más o menos son los tips que tenemos que tener cuando podemos empezar a sospechar un trastorno de conducta alimentaria en pacientes que están bajando de peso. Muchas gracias.